Tenemos aquí una pequeña tablita y vamos a ver cada una de ellas. Tenemos el tema de la multiplicación en las derivadas, el tema de la división en las derivadas, el tema de una función exponencial, el tema de trigonométricas, tenemos que derivar funciones trigonométricas y tenemos que derivar trigonométricas inversas. Vamos a ver aquí que es importante resaltar que en las derivadas hay veces que van a estar expresadas de esta manera o de esta manera, en el que se traduce así: derivada de y con respecto a x es la forma en la que se expresa una derivada. O también puede venir en esta forma, en la que solamente viene de y viene de x abajo. Eso es derivada de y, se conoce que aquí está y respecto a x, solamente para entender esto. Y también puede venir la forma en la que y no es igual exactamente, pero sí es proporcional eh, a una derivada poniéndole una comita. Y esto sería la derivada. Y es igual a y', así es como se traduce, poniéndole una comita para diferenciar. Y también pueden venir formas en la que f de x es igual a f de x' con una comita. O pueden venir derivadas en la que venga g de x y que su derivada es g de x'. Solamente para que no se vayan a confundir en las que por qué viene eso, o por qué viene y, o por qué viene igualado a f de x, o por qué viene igualado a g de x, pues simplemente que la comita es la característica en la que va a ser sus derivadas. Vamos a ir con el tema de la multiplicación, en el que y es igual a u por v en la función a. Esa sería una función a por una función b multiplicándose. U en su fórmula sería u por v prima más v por u prima. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos que extraer primero lo que es u. ¿Quién es u? U es la primera función, que simplemente la colocamos como está, 2x más 1. Esto se está multiplicando por la derivada de v. ¿Quién es v? La siguiente. Entonces vamos a derivar esto, que queda 6 porque 6 por 1, básicamente x es 1. Entonces simplemente se coloca 6 y la derivada de una constante que es 3 es igual a 0. Se coloca su signo positivo en la fórmula y se coloca v. ¿Quién es v? Es 6x menos 3 y se multiplica por la derivada de u. ¿Quién es u? Simplemente sería 2. ¿Por qué? Porque derivando esto, la constante es 0 y x es 1. Y pues multiplicándose queda 2. Ya simplemente para acomodar, no se olvide su comita. Simplemente se multiplican. 6 por 2 son 12. 12x más 6 por 1 son 6. Multiplicando esto, su signo ya establecido. Y 6 por 2, 12x. Multiplicando, 3 por 2 son 6. Y simplemente para acomodar, 12x más 12x son 24x. Y 6 con su signo, eso se puede eliminar. Y simplemente queda 24x, que sería la respuesta. Ahora con el tema de la división, vamos a ver que la fórmula en el tema de la división está expresado de la siguiente manera: u sobre v, en el que se coloca v multiplicando la derivada de u' y se coloca el signo negativo, se coloca u y se coloca la v' sobre v al cuadrado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. F de x es igual a x menos 1 sobre x más 2. Tenemos que identificar cada uno de ellos, que es u sobre v, que es la misma estructura. Ahora simplemente sustituimos en la fórmula, que y' es igual a colocar v. ¿Quién es v? Es el de abajo, x más 2, multiplicando al de v', tenemos que derivar u'. La derivada de una función específica que es x es 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente se coloca 1, colocas el negativo y se coloca u. ¿Quién es u? En la función de arriba, x menos 1, multiplicando a v', la derivada de una constante es 0 y x es 1. Sobre v al cuadrado. ¿Quién es v al cuadrado? Lo de abajo, x más 2 al cuadrado. Y pues esto ya sería el resultado. Si lo queremos acomodar, simplemente colocamos y', x más 2, porque esto multiplicándose quedará lo mismo, negativo, x menos 1. Y pues de esa manera podemos simplificarlo. Sobre
tenemos que desarrollar el binomio x al cuadrado más 4x más 4. Ese sería el desarrollo. Y pues hasta aquí podríamos llegar o le podríamos seguir. Pero sin embargo aquí lo vamos a dejar para entender cómo está la estructura de la deriva. Ahora con el tema de los logaritmos. Los logaritmos en su fórmula dice que y es igual al logaritmo de u, en el que y' es derivar u, y se coloca simplemente la derivada de u, y sobre u, que u es este logaritmo, simplemente se coloca la pura función de u. Y en el tema de logaritmos, este es logaritmo natural y este es logaritmo, simplemente se deriva u, se coloca la u de la función abajo en forma de fracción y se coloca logaritmo y logaritmo de logaritmo y y. ¿Okay? Y simplemente para manera de ejemplo vamos a colocar que y es igual a, en este ejemplo, se coloca u. ¿Quién es u? La derivada de u es esta parte de aquí. Entonces simplemente derivando esto, simplemente quedaría 3. Porque x es 1 y simplemente se multiplican y pues quedaría 3. Y se coloca u es toda esta partecita, entonces simplemente se coloca 3x y ya tenemos su derivada. Esto sería todo. Y también teníamos en la parte del logaritmo, este es el logaritmo natural y este es el logaritmo, en el que y' es colocar u, básicamente esta misma parte de 3x, agregándole, si se dan cuenta que es lo parecido, simplemente agregándole logaritmo de e. Y esa sería la respuesta. Ahora tenemos las funciones trigonométricas, cada una de ellas, que son seno, coseno y tangente. Y tenemos las siguientes fórmulas, que y, coseno de u, su derivada es y' y se coloca u', coseno de u. Y en la fórmula de coseno tendríamos que y' es igual a menos u, seno de u, de coseno es seno. Y tenemos en la de tangente que u se coloca u, y' u', en su fórmula de derivada tenemos u' secante cuadrada de u. Y estas serían las tres funciones trigonométricas y sus respectivas derivadas. Y vamos a ver cada uno de ellos. A manera de ejemplo, tenemos que y es igual a seno de 2x. Entonces para derivando esto, tendríamos que y' es igual a derivar u, que sería simplemente 2. Y colocamos coseno. Y colocamos simplemente u. Y esa sería su derivada. Y tendríamos que y' es igual de esta fórmula en coseno a menos u. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Pues simplemente 2. Y se coloca seno, porque aquí está en la fórmula, seno, y se coloca la misma de u, que es u es esto. Simplemente u se está pasando para acá y simplemente se colocó aquí. Y derivando tangente, sería que tangente es, su derivada es derivar u. ¿Cuánto es u? Es 2. Y secante cuadrada, se coloca secante cuadrada y se coloca simplemente u. Esa sería su derivada. Y esa sería su derivada como respuesta de todo. Para terminar el problemario, pues vamos a ver cada una de las trigonométricas inversas. Y vamos a ver cada una de sus fórmulas. En las que son las inversas son tangente, secante y cosecante. Y vamos a ver cada una de sus fórmulas. En las que su fórmula de cotangente es y' es igual a menos u', es decir, la u que está aquí, y cosecante cuadrada como función derivada, y se coloca simplemente u de tangente de la misma. Y secante se coloca u' para derivar, se coloca u' por secante de u, que es lo mismo de aquí, por tangente de u, que sería la u misma. Y de cosecante sería y' es igual a menos u, la u de aquí, y por cosecante de u, lo mismo de aquí, por cotangente de u, que sería la u, sería de aquí mismo. Y pues vamos a ver un ejemplo de cada uno. Tenemos que, para derivar la siguiente función, en la que cotangente es de 4x, tenemos que cotangente se deriva u, que es menos u, que sería menos 4 solamente se coloca el 4, no la x, porque x es 1, y se coloca cosecante cuadrada
de u, lo mismo que es 4x. Y esa sería su derivada como resultado. Vamos a ver la siguiente, que es y' de secante. Se coloca u, que es derivar u, esta parte de aquí, y se coloca simplemente 5 por secante. Secante de lo mismo, se coloca 5x, y por, lo voy a contener acá, tangente de u, lo mismo que sería 5x, y esa sería su derivada, y ese sería su resultado. Tenemos que y de cosecante, y' de cosecante cuadrada sería derivar 6x de esta función, que sería simplemente colocar el 6, y colocar lo mismo cosecante de 6x, lo mismo de u, lo estamos colocando aquí simplemente, esto se multiplica, y quedaría, siguiéndolo acá, quedaría cotangente, y simplemente se coloca u, que u es 6, sigue siendo 6x, y esta sería su derivada. Y ya para finalizar el tema de las derivadas, vamos a ver algo que es muy importante, porque es en el tema en el cual muchos estudiantes truenan. ¿Por qué? Porque es titulado la ley de la cadena. ¿Por qué la ley de la cadena? Porque mezcla varias fórmulas o más para poder llegar a derivar una expresión en concreto. Es decir, por ejemplo, en este caso mezcla dos fórmulas para poder simplemente derivar una estructura de esta manera, que es la de la división. Entonces tenemos esta estructura y vamos a derivar, en el que y' es igual a simplemente colocar u, que sería e a la 2x, multiplicando la derivada de v, que v es el de abajo, que sería simplemente derivando x es 1. Entonces, colocando el signo ya establecido en la fórmula, colocamos este x, que es u, es el término u, v, y se coloca simplemente x, que v es el de abajo, y se multiplica por la derivada de u, que es el de la fórmula. Se coloca la derivada de u. Para derivar u tenemos que irnos a la fórmula, que es la siguiente: se baja o se coloca o se deriva u, y la derivada de 2x es 1 nada más. Muchos prefieren colocarlo simplemente al último y colocar simplemente 2e a la 2x, y se entiende que se está multiplicando por 1, por 2. Entonces simplemente se coloca esto, y pues de esa manera vamos a poder desarrollar todo, y se divide entre lo que sería va al cuadrado, que sería x, que sería al cuadrado, y pues simplemente desarrollando esto o ejemplificándolo, tendríamos que esto se multiplica por e a la 2x por 1 sería e a la 2x. Bueno, este x al cuadrado lo va a hacer más chiquito, y se colocaría el negativo, y se multiplica este 2 por x, que sería 2x, y se coloca simplemente e a la 2x sobre x al cuadrado, y ese sería su derivada. En conclusión, simplemente se tienen que interpretar correctamente cada una de las fórmulas para poder ponerlas a prueba, y no tener miedo de jugar con el álgebra si es necesario, para poder tener una correcta derivada.